Bueno, vamos ya habiendo terminado con el tema de la contratación bancaria, ¿no? Vamos a ver ahora las funciones que cumple el abogado dentro del sector bancario o dentro de, bueno, de la entidad de intermediación financiera. Y hay diferentes sectores en los que nosotros los profesionales abogados podemos actuar dentro de estas sociedades comerciales que son los bancos o las entidades de intermediación financiera en general, ¿no? Porque estas instituciones, ¿no? Tienen que, necesitan velar por sus derechos patrimoniales y también necesitan cumplir un cúmulo de obligaciones, necesitan elaborar contratos, ¿no? Y todo eso es llevado a cabo y supervisado por profesionales del derecho que son, en primer lugar, personas no profesionales abogados que eh, trabajan dentro de la entidad de intermediación financiera y que tienen ciertas habilidades o conocimientos especializados como de derecho empresarial, ¿verdad? Eh, eh, en la especialidad que, bueno, antes no había, ¿no? Pero ahora sí hay de derecho empresarial. ¿No? Se toca varios temas como estos de las sociedades comerciales, derecho tributario, ¿no? Derecho comercial, societario, derecho civil, de obligaciones, ¿no? Contratos y todo lo que, eh, bueno, todo lo que es necesario para asesorar a una empresa, ¿no? Y un banco tiene muchas características. Bueno, aparte de ser una empresa, una sociedad comercial, tiene características especiales de- del giro o de la actividad económica principal, que es la intermediación financiera, ¿no? Entonces necesita diferentes profesionales que se ocupen de diferentes áreas para poder ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones. Todo de acuerdo a diferentes leyes que afectan, digamos, el ejercicio de la intermediación financiera, ¿no? Tiene que cumplir normas de derecho privado como el Código Civil, el Código de Comercio, tiene que cumplir normas de derecho público como la Ley 393, ¿verdad? También tiene que cumplir eh, obligaciones con sus trabajadores, tiene que cumplir obligaciones tributarias, ¿no? Entonces, son varias áreas que tienen que ser supervisadas de manera tal que no genere ninguna sanción a la entidad por incumplimiento, por omisión o por descuido, ¿no? Entonces, estos abogados que se ocupan eh, de velar por los intereses del banco y que las entidades de intermediación financiera cumplan a cabalidad con las obligaciones que se les establece, ¿no? Se necesita que dentro de la entidad de intermediación financiera, como funcionario de esta, o sea, como un trabajador de planta del banco, ¿no? Actúe o ejerza las funciones de un abogado para poder velar por los intereses de la entidad de intermediación financiera, ¿no? Entonces, hay tres áreas importantes, ¿no? Que en la que en las que el profesional abogado puede ejercer sus funciones, ¿no? El área, eh, digamos, empresarial, ¿no? La comercial, la de recuperaciones, y cada uno tiene sus propias atribuciones que vamos a ir desglosando, ¿no? En esta lección, ¿no? Pero con carácter previo podemos decir que el abogado empresarial se ocupa de que el banco cumpla sus obligaciones como persona jurídica. Tiene que
no es fácil, ¿no? Establecer eh, una sociedad, comercial, ¿no? Y menos una entidad de intermediación financiera, ¿no? Que la ley le obliga a ser una sociedad anónima, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos el acta de constitución y fundación, necesitamos realizar la elección del directorio, luego la elección de representantes, el otorgamiento del poder, la elaboración y aprobación de los estatutos y reglamentos, y todo eso, ¿no? Para poder ejercer esa actividad. Entonces, de eso se ocupa un, un abogado o un sector de abogados dentro del banco, ¿verdad? De que el banco cumpla con sus obligaciones como persona jurídica, ¿verdad? Tiene que cumplir con tributos, tiene que cumplir, por ejemplo, paga por la actividad, por la obtención de utilidad, ¿no? Y también tal vez puede determinarse de deudas, ¿no? También es propietario el banco de algunos bienes inmuebles en los que ha asentado sus sucursales, ¿no? ¿Y qué pasa cuando el municipio configura una deuda tributaria en contra del banco, ¿no? Entonces el abogado tiene que ir y hablar con la administración tributaria y ver si corresponde o si en su caso no corresponde el cobro de la deuda, ¿no? Y presentar las acciones que la ley le ampara. Entonces, y también tiene otras obligaciones, ¿verdad? Tiene obligaciones con el Estado. Y esas están descritas en la ley 393. Y podemos citar como un ejemplo, en, ¿qué se llama este? Se me ha ido, pero bueno, este abogado, ¿no? Eh, por ejemplo, el banco puede incumplir, ¿verdad? El pago de tributos o tal vez la administración tributaria cree que no tiene que apropiarse de crédito fiscal de las facturas de salteñas que se comen todos los jueves y que le habían metido como refrigerio, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer el abogado empresarial? Tiene que ir a personarse como en representación legal de la entidad de intermediación financiera y discutir, ¿verdad? Presentar memoriales, todo, para que se aplique el criterio del banco, ¿no? Que, bueno, es refrigerio, pero si no, en todo caso, se va a buscar una reducción de sanciones, se va a programar tal vez que se llama un plan de pagos, todo, pero de eso se encarga el abogado empresarial, ¿verdad? También el banco tiene obligaciones sociales, contrata gente y estas personas también le demandan al banco, ¿no? Entonces el banco tiene que apersonarse como persona jurídica y asistido obviamente de su abogado, ¿no? También tiene que cumplir, como decíamos, las normas del derecho comercial, ¿no? Hacer los estatutos y reglamentos y todo aquello, ¿no? Para la constitución de la sociedad, de acuerdo al tipo societario que establece la ley 293, que es una sociedad anónima. Y también existe otro tipo de abogados que no se ocupa mucho de las obligaciones que tiene el banco, ¿no? Porque, bueno, se necesita varios abogados, ¿verdad? Y que se ocupen de cosas específicas. Es el área empresarial de, eh, del banco como persona jurídica, ¿no? Cuyo actuar tiene consecuencias jurídicas también, ¿no? Y
El, digamos, también tiene que velar por el cumplimiento de otras obligaciones, como el tipo societario, ¿no? Todo lo necesario para la aprobación y constitución de la sociedad anónima, que es el tipo societario que nos obliga a la ley 393, ¿no? A realizar actas, protocolizarlas, ¿no? Notificación para las reuniones de los socios y que todo esté de acuerdo a las normas, ¿no? Entonces, y también el banco tiene que firmar contratos, ¿no? Entonces, se dificultan mucho las tareas de la entidad de intermediación financiera si se otorgan solamente a un profesional abogado o a unos cuantos profesionales abogados en una sola oficina. Ahora, existen también otros, otras áreas en las que el abogado puede participar dentro de la entidad de intermediación financiera, ¿no? Y hacen supervisar el proceso crediticio, ¿no? Entonces, el que supervisa el proceso crediticio ya no tiene que ver con uno tiene que velar por el cumplimiento de la normativa por parte de la entidad de intermediación financiera como persona jurídica. Ahora, ahora bien, entonces, como hemos dicho, hay un sector de abogados que se ocupa de esa parte empresarial, ¿verdad? De asesorar al banco como persona jurídica. Y luego necesitamos otro grupo de abogados que se ocupen de supervisar el proceso crediticio, ¿no? Porque en el proceso crediticio, bueno, si bien va a haber un estudio previo de las garantías, de la capacidad de pago y todo por parte del oficial de crédito, se lo va a pasar al abogado, o sea, al asesor, a uno de los asesores legales del banco, para que este de acuerdo a sus atribuciones, supervise este proceso crediticio y concluya con un informe en el cual se recomiende o se concluya con la realización del negocio jurídico. Y bueno, el banco, ¿verdad? Además, tiene también que velar por el cumplimiento o por el ejercicio de sus derechos, sobre todo patrimoniales, ¿no? Y para eso necesita también abogados, ¿no? Y no puede ser que el que vigile el cumplimiento de toda la normativa y sea el asesor eh, del banco como persona jurídica, tenga que también supervisar el proceso crediticio porque son miles de operaciones. ¿Y qué tienes que hacer? Tienes que verificar toda la documentación, ¿no? Y más que nada la documentación ofrecida como garantía, ver que el banco vaya a tener preferencia, no revisar la capacidad de pago del solicitante y por último realizar un informe en el que recomiendes eh, se lleve a cabo la operación de crédito o en su caso se decline de la misma, ¿no? Así que para eso se necesita otro tipo de abogados también especializados, pero con otros conocimientos, ¿no? Por ejemplo, de derechos reales, de derecho notarial, de registrar, ¿no? Y de trámites administrativos y demás
tiene conocimientos que sean afines a esta supervisión del proceso crediticio. Entonces, ¿qué hacen estos abogados de la supervisión del proceso crediticio? Elaboran las carpetas, analizan la documentación y realizan el informe para que se pueda otorgar o no el crédito, ¿no? Y qué documentación hace a una documentación saneada, ¿no? En realidad, una documentación saneada consta de título, plano, eh, título, plano, catastro, boleta de pago de impuestos, si es propiedad horizontal, resolución técnica ejecutiva, ¿no? Y al momento de realizar esta actividad de supervisar el proceso crediticio, ¿verdad? Los abogados ya tienen que tener otra serie de conocimientos, como les decía, ¿no? De trámites, de revisión de documentación y otros, ¿no? Que les permita recomendar o no mediante el informe la otorgación del crédito, ¿no? Ahora, ¿cómo vigila el proceso crediticio? Pues se lo hace eh, desde que el cliente va, realiza la solicitud y el oficial de crédito, ¿no? Arma la carpeta y se la pasa al abogado, al grupo de abogados, a la oficina de abogados que tienen que ver con el proceso, con la supervisión del proceso crediticio. Y por último existe otro sector que tiene que ver con la recuperación de los créditos en mora, ¿no? Y este proceso crediticio, digamos, además, tiene un instrumento físico que ya habíamos visto, que es el contrato bancario. Y quienes tienen que elaborar el contrato bancario, pues son ellos también, ¿verdad? Los abogados que elaboran o supervisan el proceso crediticio. Pero no, los contratos, como tienen esa característica de masividad y que además están reconocidos y avalados, aprobados por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, ¿no? Son contratos, podríamos llamarles modelo. Pero igual en un contrato, en un modelo, al momento de cambiar los datos hay que leer, del, leer todo el legajo, ¿no? Para poder emitir un, un criterio. Ahora, supervisar el proceso crediticio es también muy delicado y muy importante porque de realizarlo de mala manera, eh, o bueno, tener algunas consideraciones que no sean objetivas, va a ir en desmedro de los derechos de la entidad de intermediación financiera, ¿no? Porque eh, si es que se diera el incumplimiento, la recuperabilidad eh, no va a ser, eh, bueno, se va a ver afectada por este proceso previo de la elaboración del informe. Entonces, de verdad es algo serio supervisar el proceso crediticio y para ello tenemos que eh, revisar la identidad, ¿verdad? La capacidad y más que nada del ofrecimiento de las garantías, ¿no? Entonces, cuando te traen de garantía un bien inmueble, cuando traen un auto, tiene que ser una vagoneta o un tractocamión, algo así de valor considerable, ¿no? Una tundra, para que pueda ser considerado como garantía y se lo puede hipotecar, porque es bien difícil encontrar autos, ¿no?
Y cuando se trata de inmuebles, ¿no? En vez de RUA tengo mi título de propiedad, ¿no? Y tendría que tener aparejado un folio real actualizado, ¿no? Ya sea de la fecha o de 1 o 2 días antes, ¿no? ¿Y qué documentación reviso? Pues el título de propiedad, el folio real, eh, el catastro, ¿no? El registro catastral eh, y el RUA, ¿no? El registro catastral también, la boleta de impuestos y, bueno, ya habíamos dicho el carnet de identidad. Entonces tengo que revisar si realmente le corresponde la propiedad, si existe alguna restricción o gravamen, ¿no? Tengo que revisar de que hay cancelaciones, en su caso, y todo para poder elevar el informe, ¿no? Pero el informe no solamente consta de, eh, de ver quién tiene más patrimonio y darle préstamo a quien sea, que tenga casas pero no tenga ni un peso. Siempre va a pasar por tu capacidad de pago, aunque tengas inmuebles o autos, ¿verdad? Que pueden haber sido adquiridos de otra manera, pero en definitiva tienes que demostrar capacidad de pago. Una parte importante es la garantía y algunos piensan que porque eres propietario de un bien o algo así, ¿no? Ya puedes ir a pedir crédito y te tienen que dar, pero no es así, ¿verdad? Porque tú tienes que demostrar tus ingresos y de dónde vas a pagar, ¿no? Porque no es el negocio del banco prestar sin ton ni son y luego beneficiarse de eso, ¿no? Entonces él, eh, con las publicaciones y demás, ¿no? Entonces lo que voy a verificar es que, si primero, lo ideal sería que no tenga ni un gravamen, ¿no? Pero si tiene gravámenes, tiene que tener el mismo número de cancelaciones que de gravámenes. Y eso quiere decir que estaría libre también, ¿no? O sea, para poder hipotecar, vender, ofrecer en garantía. Entonces, esta es más o menos la documentación, ¿no? El, el título, el folio, el catastro, ¿no? El- y las cédulas de identidad. ¿No? Luego lo demás es para una inscripción de vehículo para los que quieran eh, usarlo, ¿no? Pero como pueden ver, seguimos dentro de la entidad de intermediación financiera, ¿no? Supervisando los procesos crediticios. Ahora, otras funciones que cumple el abogado, que no es eh, que no es el de recuperaciones todavía, ¿verdad? Pero eh, todas estas obligaciones tienen que cumplirse por parte de la entidad de intermediación financiera y para eso existen, como veíamos, varios tipos de abogados. Pero vamos a ver, ¿no? Entre ellas está vigilar el cumplimiento de la normativa en cuanto a procedimientos, contravenciones, eh, notificaciones con varios contravencionales y todo aquello. Luego está también otra función, emisión transparente del crédito, elaborar contratos claros y permanentes, perdón, claros y transparentes,
Y bueno, en realidad no es tan claro ni tan transparente. Siempre te deja la duda de, siempre te deja, perdón, la duda de algunos términos o algunas cláusulas que no pueden ser bien entendibles, ¿no? Entonces, eso hay que tal vez mejorar un poco. Y lo que hace también el abogado, que es que planta de la entidad de intervención financiera, no es como dice la ley o la doctrina que no es, no es los abogados del banco, ¿no? Como son de planta y son dependientes, no pueden velar por los derechos del usuario, tienen que velar por los derechos de la entidad de intervención financiera y es eh, la, la ASFI, ¿verdad? La que tiene que velar por el correcto ejercicio de los derechos del usuario financiero. Luego ¿qué hace? Gestiona contratos y visualiza opciones de riesgo, ¿no? Al momento, esto de la visualizar las opciones de riesgo es al momento de elaborar el informe, ¿no? Y de manera fundamentada y justificada va a señalar que no se libera la operación de crédito. O en su caso, sí, ¿no? Depende de lo que se establezca con la documentación. Luego, como otra función del abogado, también está promover mediaciones para resolver disputas con los clientes y representar a la entidad ante los tribunales judiciales. Porque puede ser que le demanden, ¿no? Puede ser de que eh, puede ser que le demanden en la vía laboral o en la vía civil. Entonces, ¿qué tiene que hacer? El, el abogado tiene que representar, acompañar al representante a personarse ante estos tipos de procesos y demás. Ahora, bueno, vamos a entrar a ver lo que es el abogado comercial, ¿no? Y qué funciones cumple, pero eso vamos a hacerlo después del receso. Bueno, vamos a conectarnos más ratito en un par de minutitos al mismo enlace para que tengamos más continuidad. Entonces, como ya hemos visto, ¿no? Son la manera de retroalimentación cuando el funcionario, cuando el abogado es funcionario del banco o cobra, ¿verdad? O realiza, digamos, o realiza perdón, supervisa el cumplimiento de la normativa vigente o por parte del banco o supervisa el proceso crediticio, ¿no? Entonces, estos abogados tienen sus propias funciones y no se ocupan de recuperar los créditos. Y los que se ocupan de recuperar los créditos se llaman eh, abogados del área comercial, ¿no? Pero todavía siguen siendo personal de planta del banco, ¿no? No es que nos van a tener al olvido total, ¿no? Sino que vamos acabando de revisar esto, ¿no? Uno de los abogados, que es el personal del banco, vigila el cumplimiento de la normativa, ¿no? O sea, de las obligaciones que tiene el banco como persona jurídica, y otro supervisa
supervisa el proceso crediticio para elaborar la carpeta y realizar el informe de aprobación o no del crédito. Entonces, vamos a ir viendo y también cumplen otras funciones dentro de las entidades, ¿no? Como vigilar el cumplimiento, emisión transparente del crédito, elaborar contratos claros y transparentes. ¿No? Eh, eh, bueno, esto vamos a este, el proceso crediticio dejando un poquito para la próxima clase, ¿no? Para que veamos, de acuerdo a la documentación, como abogados, de qué manera como abogados, ¿no? Tendremos que actuar frente a estas solicitudes de crédito, ¿no? Y, o sea, frente al proceso crediticio mismo que cada uno de los usuarios va y solicita todos los días al banco. Entonces, un par de minutitos nos reconectamos.